luchamos por el bienestar del pueblo de México. Porque el pueblo viva bien. No es cierto, es falso, de que si no se trabaja, entonces no se puede tener un buen nivel de vida. Eso es el discurso del pasado. Aquí el gobierno, el Estado mexicano, tiene que apoyar. No es cierto que si no se trabaja, no se puede tener un buen nivel de vida. Para eso está el Estado, ¿verdad? Hola a todos, bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube de Informe Orwell. Hoy es un día triste para América Latina, como es de costumbre, un poco, porque hoy se juramenta como presidente de México Claudia Sheinbaum, que le va a hacer un seguimiento y, a mi parecer, según lo que he podido analizar, mucho más radical de lo que ha sido incluso el gobierno de López Obrador en México. Pues bueno, ya tienen en esos primeros segundos su carta de presentación. Según ella, no hay que trabajar para tener una buena calidad de vida. Me pregunto entonces si es que la riqueza cae de los árboles, si se puede imprimir dinero infinitamente para financiar programas sociales, o cómo consideran los socialistas que se producen los alimentos, la manufactura, la ropa con la que nos vestimos, la electricidad. No lo sé, debe ser que cae por obra de magia, no lo sé, no tengo la menor idea. Pero bueno, sí, ya todos sabemos cuál es su perfil ideológico, pero hay algo mucho más inquietante, pero muchísimo más de lo que ni siquiera se habló en la campaña electoral y que lo vino a revelar fue nada más y nada menos que Gustavo Petro. Y es que Gustavo Petro, el actual presidente de Colombia, que en el pasado formó parte de una guerrilla comunista y terrorista llamado el M-19, reveló que Claudia Sheinbaum, la actual presidenta de México, que se juramenta hoy, también en su juventud fue parte del grupo terrorista M-19. Vamos a ver el video de las declaraciones de Petro y luego les voy a explicar a profundidad un poco más qué hizo el M-19. Mañana se reemplaza el gobierno por la gobernante que quiso el pueblo. Claudia fue miembro del M-19. Es decir, que para quienes no quieren dos tazas, ahora el M-19 ha dado dos presidentes en América Latina. Pero sobre Brasil, presidente, no nos contó. Bueno, ya nos toca. ¿Qué posición tomaron? Pues en efecto, como pueden ver, Petro declaró que Claudia Sheinbaum en su juventud también formó parte de la guerrilla comunista y terrorista del M-19. Y bueno, y ustedes se preguntarán, ¿qué fue el M-19? Les voy a ir haciendo una pequeña introducción mientras vemos una pequeña biografía que preparó un medio hermano, República en Guatemala, sobre lo que es el M-19. Pero básicamente el M-19 fue una guerrilla comunista fundada en el siglo pasado, cuyo propósito era tomarse el poder en Colombia a través de las armas, como muchas otras guerrillas comunistas que se formaron en dicho país, que fueron financiadas en su momento por Fidel Castro y el castrismo. Esa guerrilla fue aliada de las FARC en Colombia. Esa guerrilla cometió secuestros, asesinatos, extorsiones, todo con el fin de tomarse el poder por las armas. De hecho, Gustavo Petro, el actual presidente de Colombia, estuvo preso por formar parte de dicha guerrilla comunista. Y hay una entrevista muy famosa en la que él hablaba de cuáles eran sus misiones, etc. Bla, 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 bla. Esta guerrilla comunista y sus miembros ejecutaron uno de los golpes más fuertes en contra de la democracia colombiana, cuando creo que en el año 89, si mal no recuerdo, fue que se intentaron tomar el Palacio de Justicia de Colombia, dejando un saldo trágico de heridos y muertos, y evidentemente ocasionando desastres en la sociedad colombiana. Durante muchísimos años en Colombia, como también ocurrió en Perú y ha ocurrido en Venezuela y en otros países de la región, estas guerrillas comunistas asesinaron gente, secuestraron, extorsionaron, pusieron autos bomba, atacaron centros comerciales, en fin, fue una locura. Y Claudia Sheinbaum formó parte de esto.
movimiento 19 de abril, conocido como el M-19 o el M, fue una organización guerrillera urbana colombiana que surgió en los años 70. Te compartimos 6 datos importantes sobre la participación de Petro en este movimiento. Después de la muerte del presidente socialista de Chile, Salvador Allende, Petro aumentó su interés por el socialismo. Esto lo llevó a conocer el movimiento 19 de abril, al cual ingresó con 18 años en el 77. Petro actuaba bajo el nombre de Aureliano Buendía. Petro fue parte de la toma del Palacio de Justicia, la cual se considera una de las tragedias más grandes en la historia moderna de Colombia. A sus 21 años ya se encontraba involucrado en la política de Zipaquirá. Llevaba una doble vida, ya que al mismo tiempo era un militar clandestino del M-19. A pesar que Petro intentaba mantenerse fuera del radar de las autoridades en Zipaquirá, llegó a ser capturado por parte del Ejército Nacional por poseer armas ilegales. Una de las acciones contra el gobierno que llegaron a marcar la historia política fue el robo de la espada de Bolívar. Petro dijo que la espada no era ni más ni menos que del pueblo, por lo que la secuestraron y la devolvieron cuando el acuerdo de paz fue firmado en 1990. Y sí, y este es Gustavo Petro, el actual presidente de Colombia, que ha pactado con el ELN y otras guerrillas comunistas en Colombia. De hecho, hay diversos reportes de que Petro ha estado indirectamente desviando recursos de los contribuyentes colombianos para financiar a la guerrilla comunista del ELN. Y además, en Colombia, ellos lo disfrazan de un plan social, ¿no? Pero en Colombia, Gustavo Petro generó lo que ellos llaman una misión social, mediante la cual le dan a jóvenes colombianos 1 millón de pesos bajo la condición de que no delincan. Imagínense, literalmente les están dando 1 millón de pesos a miembros de bandas criminales para que no roben. Es decir, es una vacuna facilitada y gestionada a través del Estado, pagada por todos los contribuyentes colombianos. 1 millón de pesos a los criminales para que no delinquen. Ya vienen, ¿qué hacen con ese dinero? Pues bueno, difícil saber. Para los que me siguen de otras partes del mundo, que no tienen, digamos, conocimiento de la economía colombiana, 1 millón de pesos hoy sería algo así como el equivalente, probablemente un poco menos de $300 mensuales. Pero evidentemente, bueno, en una economía latinoamericana esto es básicamente un sueldo mínimo. ¿Un sueldo mínimo por qué? Bueno, por no hacer nada. Y adivinen qué hace todo ese dinero, por quién van a votar todas esas personas para que se mantengan esos beneficios. Sí, bueno, evidentemente usted lo entendió bien. Pero ahora veamos un poco más de Claudia Sheinbaum. Hay 2 caminos a tomar este 2 de junio. Uno, que siga la corrupción, que siga la transformación. El otro, Y vamos a seguir con la corrupción. Bueno, sí, se lo creo completamente. Fíjense, hace un par de días López Obrador, que antecede, bueno, Claudia Sheinbaum llega al poder evidentemente apalancada por López Obrador. López Obrador hace un par de días dijo en un discurso, se veía prácticamente alcoholizado, acusaba a Estados Unidos de haber incitado a la violencia en el país. Según él, México era una maravilla antes de que Estados Unidos ingresara para capturar al Mayo Zambada, uno de los narcotraficantes más peligrosos de México, para evidentemente hacer valer la justicia, que en México no hacen valer, porque en México mandan los narcotraficantes tienen poder sobre el Ejecutivo. Según López Obrador, cuando México ha tenido el sexenio más violento en su historia, ustedes pueden buscar las cifras de homicidios, ni siquiera se las voy a decir yo porque van a decir que yo estoy exagerando. Busquen ustedes mismos las cifras en Google, es el sexenio más violento en la historia de México. Han matado más periodistas de lo que se había matado nunca en este sexenio también. Han matado más civiles de los que nunca se habían matado. Y según López Obrador, pues bueno, eso fue culpa porque hace un par de semanas Estados Unidos ingresó
a capturar a uno de los líderes del narcotráfico en México. Pero ¿por qué no lo hace él? ¿Por qué no lo hacen las autoridades mexicanas? Pues bueno, evidentemente hoy el Poder Ejecutivo está absolutamente comprado. Y Claudia Sheinbaum, pues bueno, dudo que sea una excepción al status quo mexicano actual. Por algo llega al poder, por algo llega apalancada por López Obrador, y por algo ella ha dejado bien claras cuáles son sus políticas económicas. Totalmente abalanzadas hacia la izquierda. Claudia Sheinbaum, de hecho, se ha negado, al igual que López Obrador, a reconocer en Venezuela el triunfo de Edmundo González. Está totalmente alineada con la dictadura de Venezuela y de Cuba. De hecho, ya vimos que Díaz-Canel estuvo ayer tomándose fotografías con Petro. Es decir, son todos partes de este grupo, son todos partes del Foro de Sao Paulo, del Grupo de Puebla, y evidentemente pues el futuro de México no será mucho mejor. Recuerden que bajo el sexenio de AMLO incluso se han firmado lo que ellos llaman convenios de salud, convenios médicos, que no es otra cosa que importar esclavos cubanos hacia México para ponerlos a trabajar como médicos, mientras que el Estado cubano les expropia más del 90% de sus salarios. Entonces, insisto, como les comentaba al principio de este video, hoy es un día realmente triste y trágico para México. Hay un mandatario que literalmente acaba de aceptar que Claudia Sheinbaum fue parte de una guerrilla comunista y terrorista en su juventud. Y pues ella básicamente ha seguido, y no tengo la menor duda que seguirá, y por lo que he visto radicalizará todavía más lo que fue López Obrador. Si no me creen, miren este video que me pareció sumamente curioso, porque pareciera que incluso Sheinbaum ya está adoptando hasta la forma de hablar de López. No tienen por qué preocuparse. Primero, México es soberano. Y los inversionistas no tienen que tener ninguna preocupación. Por el contrario, vamos a tener un mejor sistema de justicia en México. Quien conoce el Poder Judicial, incluidos inversionistas, sabe los problemas de corrupción que hay ahí. Y si hemos dicho que uno de los mayores problemas que tuvo México históricamente es la corrupción, pues no creo que ningún inversionista extranjero o nacional esté a favor de la corrupción. Entonces, al contrario, van a estar todavía más resguardadas sus inversiones. Y va a haber un sistema, un poder judicial que va a atender a ricos y a pobres por igual y que no va a tener un intercambio monetario ilegal para poder sacar una resolución. Entonces, no tienen por qué preocuparse o sacar estos comunicados. No es correcto, pues, lo que están planteando ahí. Quizás están mal informados. Porque al revés, México se va a fortalecer y al fortalecerse su poder judicial, pues se fortalece el México con un Estado de Derecho. También está garantizado entonces que se cumple y se mantendrá los compromisos del TEMEC de este tratado. Sí, porque el TEMEC no dice tiene que mantenerse esta institución con este nombre, sino las funciones asociadas a una institución y que se desarrollen de cierta manera. Porque durante todo el gobierno no tuvimos ningún problema. Fue en estos últimos días, en estos últimos meses, por una decisión que tomaron que no fue correcta y
que se fraguó en el extranjero. Por eso no aceptamos nosotros el injerencismo. No somos colonia, somos un país libre, independiente, soberano.